Buenas tardes. Vamos a estar conversando en esta tarde sobre el polígono de Willis y la vía piramidal. El conocimiento de estas estructuras nos permite al médico general realizar un diagnóstico vascular y topográfico de las enfermedades vasculocerebrales desde cualquier lugar donde nos encontremos, sin necesariamente tener a disposición una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear. Los invito a recorrer el mundo fascinante de la neuroanatomía. Veamos primeramente el polígono de Willis y su estructura. Comencemos por la parte de abajo. Fíjense que tenemos dos arterias vertebrales y cuando ellas se unen forman el tronco basilar. De ese tronco basilar emerge la arteria cerebral posterior. Por otra parte, a nuestro cerebro llega la circulación de la carótida. A la carótida, nosotros conocemos que la carótida común se divide en carótida externa y carótida interna. Si se fijan en la imagen, la carótida interna tiene dos ramas importantes. Una, la arteria cerebral media y otra, la arteria cerebral anterior. Estas dos arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda, se unen con la arteria comunicante anterior. Y la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior se une a través de la arteria comunicante posterior. De tal manera que queda conformado el polígono de Willis. ¿Qué importancia tiene esta estructura? Que cuando existe lesión de uno de estos vasos, la circulación puede remediar el problema a través del resto del territorio. Esto es muy importante, sobre todo en los animales cuadrúpedos, menos importantes en el hombre. Desde el punto de vista clínico, ¿qué importancia tiene el conocimiento de estas estructuras para relacionarlos con la clínica en nuestros pacientes? Les he puesto a la izquierda las tres arterias importantes. Fíjense que cuando hay una lesión de la arteria cerebral anterior y yo le realizo las maniobras de Barré-Mincazzini a mi paciente para evaluar fuerza muscular, me doy cuenta que el predominio de la hemiplegia es a predominio crural. Quiere decir que el paciente le cuesta más levantar la pierna o mantener la pierna que los brazos. El predominio de la hemiplegia es a nivel crural, es decir, de las piernas o de la pierna. Cuando estamos viendo una lesión de la cerebral media, ocurre todo lo contrario. Vamos a tener un paciente con un defecto motor en uno de los ojos de mi cuerpo, donde el predominio de la lesión es a nivel braquial, es decir, que le hacemos las pruebas y sobre todo la caída del brazo es más contundente que la caída de la pierna. Por tanto, decimos el predominio de la lesión está a nivel braquial. Y cuando yo tengo un paciente con una lesión a predominio braquial, estoy imaginando que la arteria cerebral media es la mayor comprometida. Y finalmente, fíjense que el territorio posterior emerge del tronco basilar y en la figura tenemos que este tronco basilar tiene dos elementos importantes. Uno, emergen de él las arterias del puente, es decir, tallo cerebral, estructuras importantes que hay a nivel de tallo, pares craneales. Y también emergen las arterias cerebelosa anterior y la arteria cerebelosa posterior, por tanto, irrigación del cerebelo. Un paciente que tenga lesión del territorio posterior, por tanto, es muy probable que tenga afectaciones a nivel de las estructuras del puente, compromiso de vías respiratorias, compromiso hemodinámico, compromiso centro del vómito, centro de la tos. Y mi paciente, si tuviera lesión de las arterias cerebelosas, pudiera tener entonces compromiso en el equilibrio, en la ataxia. Entonces estaría yo pensando que el territorio posterior generalmente da síntomas de este tipo. De tal manera que existe un compromiso importante o una relación importante entre el tipo de lesión vascular y la clínica que está manifestando mi paciente.
Este es el elemento importante que quiero yo énfasis en relación con el polígono de Willis. Ahora nos corresponde valorar la vía piramidal. Recuerden que la vía piramidal es la vía motora por excelencia. Existen algunas vías extrapiramidales, pero la que más nos interesa desde el punto de vista clínico en este momento y por su relación con las enfermedades cerebrovasculares o vasculocerebrales es la vía piramidal. Miremos la figura de arriba hacia abajo. Área 4, área de Broca. Y fíjense que las fibras nacen a nivel de la corteza cerebral y van emergiendo por la subcorteza. Fíjense que las fibras están dispuestas de forma radiada, están dispersas a nivel subcortical y a nivel cortical. Cuando las fibras van descendiendo, que van llegando al brazo posterior de la cápsula interna, obligatoriamente se tienen que agrupar en un paquete de fibras nerviosas. Ellas discurren por detrás del cuerpo calloso, sin hacer contacto con él, para entrar en el tallo cerebral. Fíjense que van emergiendo por el tallo cerebral, mesencéfalo, pedúnculo, puente, y llegan al bulbo. Ya a nivel de las pirámides vulvares, ocurre algo que se llama la decusación de las fibras. Fíjense cómo ellas emergen por un lado y al llegar a las pirámides vulvares pasan al lado contrario para entrar a la médula espinal, tracto córtico-espinal, para entrar a la médula espinal por el lado contrario. Aquí recuerden que en la médula espinal, ya le hemos hablado en otras ocasiones, en su asta anterior tengo a la neurona motora, a la cual van a llegar estas fibras y a través de los nervios periféricos estarían llegando a los músculos, de manera tal que permitirían el movimiento. Ahora veamos qué pasa cuando existen lesiones, las lesiones más importantes donde acontecen sobre todo los eventos vasculocerebrales. Fíjense, del lado izquierdo les he puesto tres momentos. El primer momento, las lesiones corticales. Cuando las lesiones son de corteza, las fibras están muy dispersas. Va a ser muy difícil que haya una lesión de tal magnitud que comprometa todas las fibras. Por tanto, lo más frecuente es que un grupito de fibras sean las dañadas y mi paciente lo que va a manifestar van a ser monoplejías. Es decir, solo va a estar afectado el brazo o solo va a estar afectada la pierna. Este paciente en muchas ocasiones tiene convulsiones de tipo jacksonianas. Siguen discurriendo las fibras y al llegar a subcorteza, lesiones subcorticales, se mantienen dispersas las fibras, pueden haber monoplejía, pero ya no son tan frecuentes las convulsiones de tipo jacksonianas. Lo importante es cuando entran al territorio de la cápsula interna. En este territorio las fibras están obligadas a discurrir muy unidas unas junto a otras. Son frecuentes estas localizaciones de los infartos cerebrales. Si hay un infarto a este nivel, fíjense que se comprometerían muchas fibras de mi paciente a este nivel. Por tanto, las lesiones de la cápsula interna a nivel del brazo posterior acontecen con hemiplejías o hemiparesias, y esto les hace diferente a las lesiones corticales o subcorticales. Las lesiones del puente ya traerían otras consecuencias y son las llamadas hemiplejías alternas. Y aquí tendría mi paciente compromiso de pares craneales. Son menos frecuentes, las lesiones más frecuentes son las que acontecen encima en el territorio cortical, subcortical y de cápsula interna. El otro elemento importante a tener presente en la vía piramidal es lo que hablábamos de la decusación de las fibras a nivel de las pirámides vulvares. Una lesión que esté del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, como las fibras se decusan, al llegar a las pirámides vulvares, mi paciente la hemiplejía sería derecha o viceversa. Este es un elemento a tenerlo en cuenta. De tal manera que hemos visto dos aspectos importantes en la neuroanatomía, polígono de Willis y vía piramidal. Si a mi consulta me llega un paciente manifestando dificultad para movilizar el brazo derecho con una instalación que es súbita, es un paciente fibrilante con una fibrilación auricular,
yo digo, este paciente posiblemente haya hecho un infarto cerebral cardioembólico. Pero puedo decir más cosas, porque como la hemiplegia que tiene mi paciente es a predominio braquial, yo digo, mi paciente entonces tiene una lesión a nivel de la cerebral media. Y como no es una monoplegia, sino una hemiplegia, yo digo, y la lesión está a nivel de la cápsula interna. Por tanto, pudiera decir en el diagnóstico presuntivo para referir mi paciente, que mi paciente tiene un infarto cerebral cardioembólico en el territorio de la cápsula interna a nivel de la arteria cerebral media. Entonces, muy importante tener presente estos elementos neurofuncionales. Muchas gracias a todos y espero que les haya servido para el estudio independiente sobre las temáticas de enfermedades vasculocerebrales. Tengan buenas tardes.